Hermanos, les invito para que tengamos una breve reflexión sobre lo que la palabra de Dios nos enseña en estos pasajes que ya leímos y que acabo de leer. Son pasajes bastante conocidos por la mayoría de nosotros en la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y en este mes, hermanos, la programación es que conozcamos más de Dios, más del Señor Jesucristo, más del Espíritu Santo y más de Dios como Padre. Y decíamos el primer domingo de este mes que la Trinidad no es una palabra que está en la Biblia, pero que sí está con toda claridad la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy continuaremos y hablaremos un poquito más sobre la acción de Dios como Padre y en un aspecto importante o en unos aspectos que se mencionan aquí en la palabra de Dios, que es como Dios Jehová sanador. Y hermanos, el propósito de estudiar nuevamente la palabra de Dios en estos pasajes es que cada uno de nosotros conozcamos más a Dios. Escuché una frase que decía que leemos la Biblia, la palabra de Dios, no solamente para adquirir más conocimientos, sino para tener menos ignorancia de lo que es Dios, de lo que es su palabra. Y hermanos, en la medida que conocemos más y mejor a nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta o sabemos por qué actúa de la manera que Él lo hace. Porque a veces, incluso en el pueblo cristiano, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios permite que se haga esto? ¿Por qué Dios permite estas situaciones? Incluso, ¿por qué Dios manda algunas situaciones de problemas, de enfermedades a nuestra vida? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es así Dios? ¿Por qué no interviene? Y a medida que conocemos más a Dios a través de su palabra, nos damos cuenta por qué Dios actúa de esa manera y nos da la posibilidad también de adorarle de mejor forma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y hermanos, a manera de introducción, quisiera comentar algo sobre lo que es Dios. El nombre de Dios, hermanos, está escrito en el idioma original con esas 4 palabras y generalmente se ha traducido por Yahvé o Jehová. Algunas de las Biblias, sobre todo en las Biblias católicas, el nombre de Jehová es Yahvé, dice Yahvé, pero se refiere al mismo Dios. En algunos escritos de la palabra de Dios está esta abreviatura. Seguramente ustedes han visto en Isaías y en Salmos hay muchas veces. Esta es una abreviatura de Jehová y se puede decir también Ja y se refiere al mismo Dios. En el idioma hebreo, en el idioma hebreo no hay vocales, por eso está escrito el nombre de Dios así. Y siempre en la traducción de los hebreos, siempre lo escribieron con mayúscula todas las letras. Nunca usaron una letra minúscula. Además, los escritores de la palabra de Dios, cuando iban a escribir el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, antes de escribirlo, limpiaban la pluma, la lavaban y tomaban tinta nueva y escribían el nombre de Dios. Así, eso lo hacían por respeto y reconocimiento a lo que es Dios. Pero estas palabras de Jehová, Yahvé, Ja, o esa palabra en el idioma hebreo, quiere decir yo soy el que soy. Y esto significa yo soy el que existo por mí mismo, yo soy el eterno. Por ejemplo, a Moisés, cuando Dios lo envía a sacar al pueblo de Israel, Moisés le dice, y les voy a decir quién me manda. Y el Señor le dice, les dirás, yo soy el que soy, me manda. Es decir, yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, yo soy Jehová. Leí hace tiempo no sé si ustedes hayan leído, una publicación sobre el nombre de Dios. Y decía esa publicación cristiana
que en el idioma hebreo, esta expresión, la Y, la H, la W y la H, en el idioma hebreo, es una expresión que se da o que suena como cuando respiramos y cuando exhalamos. Cuando expiramos y exhalamos. No lo hacemos conscientemente ni lo hacemos audiblemente, pero así se hace. Entonces esa publicación decía que si es así y Dios puso eso para que toda respiración que damos estemos pronunciando el nombre de Dios. Así que los que dicen que no hay Dios, así es que los que afirman que no creen en Dios o que rechazan a Dios, al respirar, están repitiendo el nombre de Dios. En el idioma hebreo, en el idioma español sonaría diferente, pero en el idioma hebreo es así como dicen. Bueno, les digo, es solamente una publicación. No dice en la Biblia esto, solamente es una conclusión. También algunas expresiones como Elí se refiere a Dios. ¿Recuerdan una expresión de Elí en la palabra de Dios? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, dijo el Señor Jesús, ¿por qué me has desamparado? Y eso es en Mateo, y en Marcos dice, Eloi, 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 Eloi. También es exactamente lo mismo, Elí, Elí. Y en algunas escrituras de la palabra de Dios se utiliza solamente EL, la expresión EL, para referirse a Dios. Y algunos nombres bíblicos está el nombre de Dios y luego lo que significa. Por ejemplo, Elisa. Elisa es un nombre bíblico y Elisa significa Dios salva. Elías, por ejemplo, que también tiene al inicio la palabra o la expresión EL, significa Dios es mi Salvador. Y así podríamos seguir mencionando Eliseo y otros nombres que ahorita no puedo recordar, que empiezan con EL y están hablando de Dios. Pero hay otra expresión que también, que se utiliza en el idioma hebreo. La palabra Rafa, ese es en el idioma hebreo, así suena, significa sanador. Y en el pasaje que leímos hace un momento, en el capítulo 15, una de las últimas palabras dice, Jehová es tu sanador, Jehová Rafa. Y esta es una expresión en hebreo. De aquí también, de esta expresión, se han derivado muchas palabras. Por ejemplo, el nombre de Rafael. Rafael es un nombre español, pero que tiene totalmente origen en el idioma hebreo. Y Rafael significa Dios es mi sanador. Y así podríamos seguir mencionando, y es tan amplio el conocimiento de Dios y de su palabra, que podemos seguir comentando. Y hay otras palabras que se utilizan incluso en otros medios. Por ejemplo, Shaddai. A lo mejor han escuchado esa expresión, Shaddai. Significa el Todopoderoso. Y es sabido que esa palabra se utiliza para designar a una persona en una película. Por el amor de Dios, ¿cómo se les ocurre pensar que un hombre o un mortal o un actor pueda llevar el nombre de Shaddai, el nombre de Dios, y decir que es todopoderoso? Este nombre es exclusivo de Dios, Shaddai. ¿Qué quiere decir? Todopoderoso. Y hay otras palabras como Jireh, Jehová Jireh. Y esa quiere decir Jehová es mi proveedor. Y bueno, no es el tema de la predicación, pero solamente quise comentar algunas cosas, aspectos de lo que se menciona y que a veces no sabemos de qué viene. Hermanos, hoy solamente quiero decir que Dios es nuestro libertador, es el libertador, es el guía y es el sanador. Y en ese pasaje, hermanos, que quiero tener estos tres pensamientos, lo haré, trataré de hacerlo lo más rápido posible. Y Jehová libertador. Hermanos, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de 430 años que habían estado esclavos en Egipto,
ahí el Señor le dijo a Moisés que Él sería el libertador, que Él les daría libertad de esa esclavitud por tantos años. Y como Faraón se negaba, se empecinaba a no dejar ir al pueblo de Israel, incluso cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera algunas manifestaciones del poder de Dios frente a Faraón, ni así lo quiso hacer. Y en una ocasión Dios le dijo a Aarón que pusiera su vara sobre el suelo y se convirtió en una serpiente. Pero luego vinieron los encantadores de Faraón y convirtieron también hicieron una serpiente, si ustedes recuerdan, pero que la serpiente de Aarón comió la serpiente de los encantadores. ¿Saben qué, hermanos? En física, la física, ¿cómo se dice? La ciencia de la física. Se puede hacer una culebra de la manera más fácil mediante una reacción química, física, química, y se puede hacer una culebra. Y yo lo hice, experimento, cuando era estudiante y cuando di clases de física también. Y nunca había pensado cómo los encantadores de Faraón hicieron eso. Y no hicieron realmente una serpiente, sino un experimento físico. Y hicieron algo que parecía una serpiente y que una serpiente verdadera podía comerse eso. Bueno, esa es una idea mía solamente. Pero no hay nadie más que pueda hacer algo tan grande como Dios. Ni alguien que pueda igualar, ni alguien que pueda siquiera competir con Dios. En la negación de Faraón, Dios mandó 10 plagas o 10 acontecimientos, 10 acciones para que dejaran salir al pueblo de Israel. Y la primera de ellas fue que el agua de todo Egipto se convirtió en sangre. Y no quiere decir que el agua se puso de color roja, como la sangre, no. El agua del río Nilo y toda el agua que había en los recipientes de los egipcios se convirtió en sangre. Y ustedes saben que la sangre al paso de los días se echa a perder. Y el agua de los ríos de Egipto se convirtió en sangre. Y dice la Biblia que se murieron los peces, porque viven en el agua, no en la sangre. Y Faraón vio eso, lo vivió, y cuando Dios le dijo que Faraón estaba dispuesto a dejarlos ir, entonces cambió el Señor y volvió el agua, la sangre, en agua nuevamente. Y no decidió Faraón dejar al pueblo de Israel. Entonces vino la plaga de las ranas. Y por todos los lugares, en los dormitorios, en la cocina, a la hora de la comida, había ranas por todo Egipto. Era una plaga. Y todos sabemos que las ranas no son animales como muy agradables, como para convivir con ellos, como para que anden brincando encima de los alimentos. Y Moisés le dijo a Faraón: ¿quieres que el Señor quite las ranas? Y dijo Faraón: sí, ya que las quiten. ¿Cuándo quieres que la quiten? Dijo: mañana, dijo Faraón. Y hermanos, qué enseñanza tan grande, cómo nosotros a veces estamos entre las cosas malas, entre las cosas sucias, entre las cosas desagradables al Señor. Y el Señor nos dice: sal de esa suciedad. Y a veces la respuesta de las personas es: mañana, Señor. Hoy déjame seguir disfrutando en la podredumbre. Y tuvo que venir otra plaga, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos. En todas las personas había piojos. La plaga de las úlceras, que en todas las personas, animales, salieron úlceras y estaban enfermos. Vino la plaga de las langostas, que comían todas las siembras y todos los árboles. Vino también la plaga del granizo, que el granizo caía tan intensamente que destruía árboles y mataba animales. Y no sé cuántas he mencionado: las moscas, las ranas, la muerte de del ganado, el granizo, la langosta, las tinieblas. Fue la número 9, la plaga de las tinieblas, en donde todo Egipto se quedó en obscuras. No sé cómo fue esto. Dios cubrió el sol
y entonces todo se oscureció como si fuera de noche. Pero dice la Biblia categóricamente que en las casas de los hijos de Dios había luz. En las casas de los hijos del Señor iluminaban y la luz resplandecía. Qué enseñanza para nuestras vidas, viviendo en un mundo de oscuridad, en un mundo de pecado, en un mundo sumergido en la maldad. En las casas de ustedes, mis hermanos, de los que hemos creído en el Señor, hay luz, y refleja la luz a los vecinos, a las personas que no le conocen. Y no me refiero a la luz física, sino a la luz del Señor, del Evangelio, que alumbra a las personas. Finalmente, la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito de todos, animales y personas. Murieron animales y personas. Entonces, hermanos, Dios le dijo a Moisés que preparara un cordero, que sacrificara un cordero y que iniciara con lo que se llama la Pascua, que la palabra Pascua quiere decir paso o salida, y que fuera un cordero sin defecto de un año macho, y lo sacrificara. Comieran la carne asada, comieran pan sin levadura, con hierbas amargas, se ciñeran sus lomos como si fueran a salir, se pusieran sus sandalias, su calzado, tomaran su bordón en la mano y comieran esa comida en forma apresurada, porque iban a salir. Pero lo más importante es que la sangre del cordero, ese cordero sacrificado, la sangre la recibieran, la almacenaran en un lebrillo, y luego esa sangre la pusieran en los marcos de las puertas y en el dintel, en la parte de arriba de las puertas, para que cuando viniera la muerte no llegara ahí. Y eso es lo que hicieron. Y hermanos, no es una señal, no es un adelanto de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. El cordero sin mancha, el cordero sin pecado, el cordero sin maldad, que había de morir por nosotros, y que su sangre es la que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, nuestra vida manchada, nuestra vida sucia, nuestra vida inmunda. Solamente la sangre de Cristo Jesús la limpia cuando vamos a Él y le pedimos perdón. Ese cordero que sacrificaban y esa sangre evitó que murieran el primogénito de esa familia. Y esa sangre de Cristo evita que nosotros muramos espiritualmente. Es la sangre de Cristo que nos da la vida eterna. Y hermanos, la palabra de Dios dice textualmente que los hijos de Israel hicieron textualmente como Dios les había indicado. No omitieron nada, no preguntaron nada, no cuestionaron nada a Dios. Sencillamente obedecieron a lo que Dios les estaba indicando. Hicieron lo que Dios les había mandado. Hermanos, la palabra de Dios dice que aquella noche hubo un gran clamor en Egipto, porque no había una sola casa donde no hubiera un muerto, donde no hubiera una persona muerta. Hermanos, ¿hasta dónde tiene que llegar nuestro Dios a veces cuando nuestro corazón es tan endurecido para hacernos reaccionar, para hacernos volver al camino? ¿Hasta qué extremo a veces tiene que tomar el Señor? Y a veces no entendemos por qué actúa el Señor así. Y a veces es nuestra desobediencia, nuestras malas decisiones, nuestras decisiones sin consultar y sin hacer la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde tiene que llegar a veces nuestro Dios? Y hermanos, la libertad que Cristo nos ha dado, la libertad que Cristo da a su pueblo, es a través de nuestro Señor Jesucristo, es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy el mundo está esclavizado en muchas cosas, en el pecado, en la maldad, en la desobediencia, en la ignorancia acerca del Señor, en las adicciones, en la depresión, en el estrés,
en tantas otras cosas que encadenan a las personas. Y las adicciones, recuerden que no solamente esas sustancias que se ingieren o que se inhalan, que se integran al cuerpo, las adicciones pueden venir a través de la vista y audibles también. ¿Y cuánta gente está esclavizada sin Cristo? Dios nos ha dado libertad para también compartir a Cristo Jesús y que las demás gentes tengan libertad también y puedan tener a Cristo en su corazón y Cristo les dé libertad en sus vidas. Es alarmante la gran cantidad de suicidios en nuestro estado. Yo no sé los demás estados de la República, pero en nuestro estado es alarmante. Es un problema ya de salud pública. En Durango, los suicidios, los que se sabe que tienen registro y todos los intentos que se hacen, que deben ser muchos, y todas las intenciones que hay en muchas personas que están todavía esclavizados. Y a veces son nuestros vecinos, y a veces son nuestros amigos, son nuestros compañeros, y necesitan de Cristo, necesitan la libertad, porque pueden un día cerrar sus ojos y no abrirlos, más que en un lugar apartado de Dios. Hermanos, quisiera pasar a un segundo pensamiento respecto a este pasaje. Jehová nos guía en columna de nube, fuego y cruzando el mar. Después de que murió el hijo de Faraón, inmediatamente aquella misma noche, dice la palabra de Dios, que mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ya váyanse, por favor. Dicho en otras palabras, les dijo: sálganse de aquí. Después de esto, Faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mí, váyanse. Y dice la Biblia que los egipcios les decían a los judíos: váyanse ya, váyanse. Eran sus esclavos. Y les empezaron a decir: váyanse, váyanse, no queremos morir todos, váyanse. Y entonces los hebreos empezaron a pedirles alhajas de oro, de plata y ropa. Y dice la Biblia que los egipcios les dieron todo lo que pidieron. Todo lo que pidieron los hebreos, se los dieron. Los amos, los dueños, a los esclavos. Y salieron, la palabra de Dios dice, con mano poderosa de ahí. Hermanos, siempre he pensado, ¿cómo quedó Egipto después de estos acontecimientos? Después de las 10 plagas que destruyeron, mataron animales, personas, destruyeron siembras, destruyeron árboles de frutas, acabaron casi con todo. Las plagas y todo lo que vino, las enfermedades. Y luego la muerte en cada familia, por lo menos una persona murió. ¿Cómo se quedaría devastado Egipto? ¿Cómo quedarían? No solamente económicamente, físicamente, sino moral, anímica, espiritualmente. ¿Cómo quedaría Egipto? Hermanos, es en el Egipto en donde vivimos al alrededor. Así está. Está devastado moral y espiritualmente. Y si nosotros no atendemos a lo que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, la salvación, y la compartimos con las personas que no conocen al Señor y que siguen con una vida devastada, aunque les veamos formales y bien vestidos, o yendo a sus trabajos o a sus escuelas, no sabemos cómo está su vida moral y espiritual. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos habla de esta situación que vivió Egipto, cómo se quedó Egipto devastado. Hermanos, el pueblo de Israel salió hacia la tierra prometida y la Biblia dice que Dios mandó para que durante el camino hubiera durante el día una columna de nube que les cubría
La nube les cubría del sol, del sol fuerte, y les protegía para que fueran caminando sobre sombra. No quiero decir que había un clima diferente, era el desierto. Estaban caminando por el desierto, pero estaban caminando sobre la sombra que Dios les proveyó. Y durante la noche el Señor puso una columna de fuego, toda una columna de fuego que cubría por donde caminaba el pueblo de Israel. Y yo me he imaginado cómo sería de extraordinario, de espectacular, algo tan grandioso que Dios hizo en ese trayecto del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y seguramente los pueblos que estaban a su alrededor, por donde el pueblo de Israel pasaba, veían de noche, de repente al oscurecer, cómo se encendía todo el cielo con esa columna inmensa de fuego, cubriéndoles y dándoles calor y dándoles protección y dándoles guía al pueblo del Señor. Debió haber sido algo tan extraordinario. Ver y vivir aquello, experimentar en la propia vida los judíos lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Hoy el Espíritu Santo es el fuego, hermanos. Hoy no necesitamos un fuego físico, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos protege, el que nos enseña. Él es el Maestro. Él es el Dios. El Señor sigue proveyendo para ustedes, para todos nosotros, esa protección, ese fuego, esa ayuda, ese consuelo que el Señor da a nuestra vida. Cada día que lo necesitamos. Esa fortaleza, pero también ese fuego que purifica la vida nuestra cuando a veces no obedecemos al Señor, cuando a veces desobedecemos. Y así el pueblo, hermanos, caminaba hacia la tierra prometida. Pero dice la Biblia que pasaron por un lugar y llegaron hasta un lugar donde Dios les estaba indicando que fueran, que es Peairot, en Balsefón, y llegaron a la orilla prácticamente del Mar Rojo, y ahí acamparon frente al Mar Rojo. Y cuando estaban ahí, dice la Biblia que Faraón se acordó que había dejado ir al pueblo de Israel, a sus esclavos, y dijo: ¿cómo que los dejé ir? Salud, voy a ir por ellos y los vamos a traer y los vamos a matar. Y entonces uncieron sus carros y sus caballos y trajeron sus armas y su ejército y vinieron tras el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel, acampado ahí frente al mar, vio la nube de polvo que levantaban los caballos cuando venían al tropel para alcanzar al pueblo de Israel, se atemorizaron. Tenían enfrente el Mar Rojo que no podían pasar. Yo no sé la geografía de ahí, pero algunos investigadores dicen que posiblemente era un lugar donde hacia un lado había grandes montañas que trataran de huir por allí, sería infranqueable subir y atravesar esas montañas. Y si iban hacia el otro lado, estaba el desierto inmenso, que ahí no podrían seguir y escapar. Serían alcanzados por los egipcios y cazados como si fueran conejos. ¿A dónde iban? Y entonces empezaron a inquietar y a protestar y a decirle a Moisés: ¿a eso nos trajiste aquí, a que nos mataran? ¿A nos trajiste aquí a morir? Estábamos más a gusto allá, más cómodos en Egipto. Y a veces cuando hay problemas en la vida cristiana, a veces pensamos: y la gente que no conoce al Señor vive tan tranquilos y tienen buenos trabajos y tienen dinero y tienen comodidades, ¿y por qué les va tan bien? Mejor vámonos a la esclavitud. A veces pensamos así, y algunos eran en su actitud rebelde y empezaron a renegar contra Moisés y contra Dios. Pero la Biblia no menciona la actitud de los demás. Pero yo, en una forma atrevida, puedo pensar que a lo mejor algunos se deprimieron, tal vez algunos lloraron, algunos decían: no fue nuestra decisión esta de salir y ahora nos van a matar o nos van a regresar a la esclavitud. Tal vez algunos deprimidos en esa situación.
Tal vez algunos temerosos y no había razón para estar temerosos, para tener miedo. Hermanos, a veces así estamos nosotros, temerosos por alguna situación. A veces por nuestras malas decisiones, por nuestras malas conductas, por nuestras actitudes pecaminosas. A veces estamos temerosos, a veces estamos preocupados, a veces estamos acongojados, a veces no sabemos qué hacer, a veces estamos en una encrucijada y no sabemos qué decidir. ¿Hacia dónde vamos o qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a resolver esta situación? Y entonces Moisés clamó a Dios. Y la respuesta del Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué no me has visto? Como diciendo, ¿cómo no has visto cómo yo actúo? ¿No has visto mi poder? ¿No has visto que soy su Padre Celestial y soy todo el poderoso? ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que sigan adelante, que no se detengan, que sigan adelante. Y le dijo Dios: levanta tu vara y levanta tu mano, y entonces las aguas del mar Rojo se van a abrir y va a pasar mi pueblo en seco por ahí. Y entonces Moisés se paró en lo alto de una colina y levantó su vara, la vara del Señor, y la mano del Señor, y el mar Rojo se abrió y empezaron a pasar. Hermanos, qué significativo es que el Señor haya dado a Moisés una vara, un pedazo de madera como la cruz de Cristo, que se ha levantado por sobre las naciones para darnos salud, para darnos libertad, para darnos salvación. Hermanos, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo sigue levantada, dándonos salvación, dando salvación a todo aquel que cree. Por eso Dios utilizó a Moisés y le dio esa vara que estaba señalando siglos adelante la cruz de Cristo. Y el Señor abre las aguas del Mar Rojo, y el Señor abre la vida para que tengamos vida eterna, y el Señor abre el camino, que es el mismo Señor Jesucristo, para que tengamos acceso al Padre, directamente al cielo. Hermanos, todavía algunos de nosotros pudiéramos estar en alguna situación de desesperanza, consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado, consecuencia de las circunstancias en las que vivimos, porque les decía, algunos de los judíos pudieron haber dicho: no fue nuestra decisión salir, Moisés nos dijo y tuvimos que salir. A veces las decisiones no son ni siquiera nuestras, porque vivimos en un mundo así. Pero aún en las circunstancias más difíciles, de más temor o de más obscuridad o de más hundidos en las situaciones que pudiéramos estar viviendo, Dios siempre tiene para nosotros una nueva expectativa, una nueva oportunidad, y puede abrir lo que es imposible para nosotros y llevarnos a una bendición más grande y llevarnos a una bendición mayor. Estamos casi al final de un año, hermanos. Estamos casi al finalizar de un año. Unas cuantas semanas y terminará este año, si Dios nos permite. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Di a mis hijos que sigan adelante. El Señor quiere que cada uno de nosotros, en forma personal, como familias, como iglesia, escuchemos la voz del Señor y sigamos adelante. Hay ministerios, hay comisiones, hay actividades adelante que el Señor quiere que llevemos a cabo. Y si hoy parece que las situaciones son adversas, o si hoy nos parece que el año próximo será un año difícil económicamente o políticamente o cualquier otra circunstancia, el Señor abre el Mar Rojo y podemos pasar, podemos seguir adelante. Pero es necesario que cada uno de nosotros tomemos la decisión de seguir adelante. Ninguno de los judíos se quedó ahí esperando a los egipcios. Todos siguieron adelante. Ninguno de nosotros nos hemos de quedar esperando al enemigo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que ir
adelante. Es el mandato que nuestro Dios nos está dando a través de su palabra, como lo dio a su pueblo. Nosotros somos sus hijos, somos su iglesia y debemos seguir adelante. Y quiero pasar a un último pensamiento, hermanos. En el pasaje que leímos, Jehová sana. Dice la palabra de Dios en el pasaje que leímos todos. No sé cómo sería la vida, la acción, el pensamiento, el sentir del pueblo de Israel después de estas experiencias tan extraordinarias que Dios les hace pasar a su pueblo. ¿Cómo sería su forma de pensar? Sin embargo, empiezan a caminar, salen del Mar Rojo, que por cierto, entre paréntesis, escuché en una ocasión ya hace mucho tiempo que una persona dijo que en una época del año el Mar Rojo está tan bajo en el lugar donde se supone que pasó el pueblo de Israel, que el agua del Mar Rojo no llega ni a las rodillas. Si hubiera sido así, como algunas personas detractores del Señor y de su palabra tratan de decir, ¿para qué quería Dios abrir el mar? Hubieran pasado así, si el agua no les llegaba ni a las rodillas, pudieran pasar fácilmente, no tenían por qué estar atemorizados, sencillamente agarrar sus cosas y seguir adelante. Pero no es así. Y en 20 centímetros de agua, ¿cómo es que se ahogaron todo el ejército de Faraón? Si es que el agua estaba a esa altura. ¿Verdad que es absurdo pensar eso? Que son detractores de la palabra de Dios y de lo que es Dios mismo. Y así vamos a encontrar mucha gente y muchas personas que tratan de desvirtuar lo que Dios dice y lo que Dios hace en la vida de su pueblo y en la vida nuestra. Y tratan de decirnos, no, a ti, ¿por qué te pasan esas cosas? ¿Que no tienes un Dios poderoso? Dios siempre tiene un plan para nuestra vida y sabe por qué permite las situaciones en la vida nuestra. Siempre tendrá delante el Señor nuevas bendiciones. Salieron de allí y caminaron, la palabra de Dios dice que 3 días por el desierto sin hallar agua. No sé qué tanta agua llevaban, qué tanto podían llevar cargando, que tal vez un bule, un recipiente con agua, que no les alcanzó para 3 días, que no caminaban por el desierto, aún con la nube que los cubría el caminar por el desierto. 3 días. Leí que una persona puede caminar un día 5 kilómetros o hasta 10. Una persona que está entrenada para caminar puede caminar hasta 10 kilómetros durante un día o 5, pero menos si llevan carga y si van con animales. El avance es lento. Caminaron 3 días sin hallar agua y llegaron finalmente a un lugar donde encontraron agua, pero no pudieron tomar agua ahí porque las aguas eran amargas y no pudieron tomar agua, aunque había agua abundante, no pudieron tomar agua. Entonces otra vez el pueblo inquieto, rebelde, protestando, diciéndole al Señor, para eso nos traes, para eso venimos aquí, y esa agua nos das, aguas amargas. Otra vez el Señor le dijo a Moisés, trae ese árbol y ponlo en las aguas. Otra vez un árbol, utilizando el Señor como la cruz de Cristo, como el árbol donde fue el Señor crucificado. Él toma ese árbol y ponlo en las aguas, y las aguas se endulzaron y pudieron tomar agua todos los judíos, agua dulce. Dios provee de un árbol, de una cruz para su sacrificio, para salvación, para dar vida a los que no tienen. ¿Y no es cierto que sin Cristo la vida es amarga? ¿No es cierto que sin el agua viva, sin la cruz, sin el sacrificio, sin la resurrección de Cristo, la vida es amarga? Por eso
Mucha gente se hunde en las adicciones. Por eso muchas personas viven sin fe, sin Cristo, sin esperanza. Por eso muchas personas se quitan la vida, porque su vida es amarga. Pero aún los cristianos, hermanos, a veces pasamos por situaciones en nuestra vida, por enfermedades, por problemas, por adversidades que amargan nuestra vida y que nos sentimos amargados por alguna situación. No tenemos que ir más que a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que esa amargura en nuestra vida sea cambiada en una vida de dulzura, en una vida suave. Y a veces hay enfermedades físicas o enfermedades morales en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, que agobian, que amargan nuestra vida. Cristo ha provisto de Él como sanador para curar, para sanar todas las heridas que pueda haber en nuestra vida, aún morales o físicas. Y hermanos, siempre he creído y es mi convicción, porque yo así lo he vivido, que el Señor sigue haciendo milagros en la vida nuestra, en la vida de sus hijos. Sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Y a veces no son espectaculares, o a veces nadie se da cuenta, o a veces no hay mucha gente que se dé cuenta. Pero el Señor sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros, sanando nuestras heridas, nuestras enfermedades. El Señor sigue actuando. Es Jehová nuestro sanador, Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, sigue bendiciendo nuestra vida. Todo ello, hermanos, todo esto debe llevarnos a la adoración a nuestro Dios. Reconocer lo que Él hace, lo que Él ha hecho, lo que hace en la vida de cada uno de nosotros, en su pueblo, en su iglesia, en nuestra vida personal. Debe llevarnos a la adoración. Ahí mismo en el capítulo 15 de Éxodo, del versículo 1 hasta el versículo 18, hay un canto de adoración a Dios que expresó Moisés y María y todo el pueblo de Israel en agradecimiento, en gratitud a nuestro Dios, después de que los sacó y pasaron el Mar Rojo. Es un canto de gratitud, de agradecimiento a nuestro Dios. Les pido que lo lean en sus hogares, por favor, del versículo 1 al versículo 18 de Éxodo 15. Un canto de adoración a nuestro Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, adoremos a nuestro Dios, glorifiquemos su nombre, démosle gracias, alabémosle por lo que Él es, por lo que hace, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que hará, porque no estamos todavía en el desamparo. Todavía seguimos teniendo a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial que sana nuestras heridas. Y quiero invitar que si alguien de las personas que nos escuchan todavía no ha creído en Cristo Jesús, no le ha recibido en su vida, que el Señor hoy le está hablando para que reciba a ese Cristo que salva, que sana, que da vida eterna, que da libertad, para que crea en Él, para que le reciba en su corazón. A todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Reciba a Cristo si alguien no lo ha hecho, invítelo a su corazón, invítelo a su vida. Y hermanos, la invitación a todos nosotros adorar a nuestro Señor. Bueno, me pasé. Adorar a nuestro Señor que sana, que es nuestro sanador y es nuestro Salvador. Hermanos, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, cualquier adversidad, acerquemos a nuestro Señor, acerquémonos a Él.
Digámosle en oración lo que vivimos, lo que pasamos, lo que padecemos, lo que hay en nuestra vida. Pidámosle su ayuda, pidámosle su bendición, pidámosle su sanidad, su salud, su bendición en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí tenemos el ejemplo de cómo actúa nuestro Dios en la vida de sus hijos, en la vida de cada uno de nosotros. Tengamos una oración.